Bueno, espero que se encuentren bien y transitando de la mejor manera, ¿sí? Como ya me presenté, soy Paula, ¿sí? En esta videoclase y con el soporte del PowerPoint vamos a abordar lo que es las características del cuento fantástico y inicialmente y brevemente vamos a desarrollar un poco de su historia, ¿sí? La finalidad de esta videoclase es para orientarlos y darles explicaciones más claras del género y explicar en profundidad las actividades a desarrollar, como aclarando las consignas y explicando lo que se pretende desarrollar en cada uno. Recuerden, el trabajo está disponible en Classroom, de igual forma los estaré enviando por WhatsApp para ampliar la entrega. El plazo estimado para resolver y entregar es de 2 semanas, que equivale a 4 clases presenciales. Tengan en cuenta que hay diferentes formatos a utilizar. Pueden usar procesadores de texto como el Word, Google Drive, o bien los que no cuentan con compu pueden enviar las fotos de las actividades a través del Classroom, WhatsApp y mail, ¿sí? Además, no se olviden que cada trabajo deberá contar con nombre y apellido y año para una mejor organización, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar nuestro tema, ¿sí? Vamos a contar un poco de la historia del cuento fantástico, por qué se generó y en qué siglo o tiempo se generó, ¿sí? El cuento fantástico nace en los siglos XVIII y XIX. Su tema es la relación entre la realidad del mundo en que habitamos y lo desconocido. Los autores en este tipo de cuentos intentan darle una explicación o expresar todo lo que es imposible ver en la realidad. ¿Qué decimos con esto? Que le dan a todo esto, a los fantasmas, a la muerte o a los hechos sobrenaturales, una explicación, ¿sí? Por eso nace esto, porque antes, cuando estuvimos viendo el cuento realista con la profe Silvina, estuvimos viendo que eran cuentos que narraban lo cotidiano. Bueno, ahora esa cotidianeidad está insertada o transversalizada, cruzada con lo fantástico, ¿sí? Los autores en este tipo de cuentos intentan darle una explicación a esta realidad, como a los fantasmas, los cambios, el temor a lo desconocido. Por ello, de este tipo de cuentos se desprende también los cuentos de terror. Cuando nosotros leemos cuentos de terror, ¿qué nos pasa? Nos asustan, entramos en ese suspenso y ocurre algún hecho que es inexplicable, algún hecho que no se puede explicar o algunos hechos que sí se pueden explicar de manera racional, pero ocurren hechos que tienen que ver con esto de ultratumba, de los fantasmas, en algunos casos, en otros no. Es decir, que el cuento fantástico nace para expresar sucesos que se perciben desconocidos, como las transformaciones, las muertes, los sueños y todo lo que es imposible en este mundo, ¿sí? Es decir, que el cuento fantástico, ¿sí?, nace, como habíamos dicho, en los siglos XVIII y XIX, ¿sí? Este género remonta de la mitología y de las leyendas. ¿Qué quiere decir? Que en los mitos aparecen hechos sobrenaturales, en las leyendas también, pero con un toque moderno, es decir, que pasan en este mundo, en nuestra sociedad, ¿sí? O sea, es una realidad cotidiana, como puede ser una ciudad, un pueblo, una aldea, en la que va a suceder ese suceso, ¿sí? Bueno, como dice en el otro punto, dice el siglo XVIII, durante el romanticismo nace lo fantástico para dar explicación a lo que produce miedo, ¿sí? Recuerden que en ese momento era como muy dogmático, toda una realidad más religiosa, y de repente, bueno, nacen estos autores en los que pretenden dar esta vuelta de rosca y presentar al cuento fantástico como algo que puede explicar y puede abordar esa realidad que estaba escondida y que no se podía expresar. A partir del concepto, el cuento fantástico es el relato que tiene como base o en su conflicto un suceso extraño, el cual irrumpe en un contexto realista. Esto genera en el lector una especie de explicación que puede ser racional o sobrenatural. Es decir, que este contexto realista, como habíamos visto con nuestra compañera, con la anterior profe que se llama Silvina, estas realidades cotidianas, es decir, que yo puedo estar acá y puede irrumpir algo fantástico. Eso es lo que trata el cuento fantástico, ¿sí? Es algo donde vos estás haciendo algo cotidiano, en el cuento hay alguna cotidianidad, irrumpe el cuento fantástico, un hecho inexplicable. Por eso dice el segundo punto.
Las características del cuento fantástico las podemos reconocer mediante lo que quieren expresar el autor y lo que percibe el lector. Es decir, que es muy importante esto, lo que quiere demostrar el autor y lo que percibe el lector, ¿sí? El lector, ¿qué pasa? Cuando lee, va leyendo la historia, les va a suceder en los diferentes cuentos que les mandé, van leyendo una historia cotidiana, un suceso que pasa inicialmente en su introducción, ¿sí? Pero hay un misterio, una sensación que empieza a preguntarse el lector y decir, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Y en el desenlace concluye el hecho fantástico, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué murió? ¿Por qué no murió? ¿Era un fantasma? ¿No era un fantasma? Por eso dice que hay un misterio, sensación de incertidumbre en el lector, es decir, que no sabe. Esta característica principal, que se llama la vacilación, es decir, la duda, ¿sí? Hace referencia a la incertidumbre, esto que yo le decía. La duda es lo que nos sumerge en el cuento fantástico, a partir de su hecho sobrenatural, es decir, que surge una duda para darle una explicación, ¿sí? El lector queda en vacilación, en esa duda, entre lo que puede ser explicado mediante la razón o por lo sobrenatural, que puede ser se quedó dormido, estuvo soñando, o alguien mágico apareció, o vino la muerte, ¿sí? Pueden darle muchas explicaciones, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Puede haber vacilación en el lector, en el narrador y en el personaje. ¿Por qué decimos principalmente en el narrador? Porque el narrador es quien cuenta esta historia, que puede ser en primera, tercera persona, pero mayormente se relata en primera persona, ¿sí? Bueno, esta persona entra, ¿sí? Entra en vacilación dando estos testimonios que también le irrumpen y no sabe cómo explicarlos. Pasó esto y me pasó o le pasó y no pudo darle una explicación. Es decir, que el narrador también entra en esta especie de vacilación. Y cuando hablamos de la vacilación del personaje, decimos que el personaje vacila, es decir, que a él está ocurriendo la cuestión, ¿no? Este hecho o este suceso que irrumpe y no le puede dar una explicación de lo que está viviendo, ¿sí? Por eso entra en vacilación y en duda. Y el lector también, porque está leyendo esa historia y está llenándose de esa historia y entendiendo esa historia y dándole la explicación que uno quiere. Esto es lo que genera el cuento fantástico, darle esta incertidumbre, esta sensación de que el lector es partícipe también de todo esto, lo que le está pasando al personaje. Como lo vemos en este flyer, ¿no? Dice, característica del cuento fantástico. La vacilación está en una de las características principales. Como habíamos dicho, la del narrador, porque usa la primera persona para dar testimonio de los acontecimientos. La del lector consiste en la duda que surge en el lector al tratar de darle una explicación a esos hechos, ¿sí? Y la vacilación de los personajes, que son los personajes que están sumergidos en esa situación y tienden a la vacilación, es decir, tratan de darle esa explicación a ese acontecimiento, ¿sí? Eso es lo que sucede en las características del cuento fantástico. Bueno. Su función. La función principal del cuento fantástico es generar, a través del suspenso, del miedo, de la curiosidad, del misterio, de esa sensación de que saber qué va a pasar después, de intentar saber qué va a pasar después, lograr ese clímax, ¿no? En el lector para de repente irrumpir ese hecho extraño e inexplicable en ese mundo cotidiano que se desarrolla. Es decir, esa función tiene el cuento fantástico, de generarnos esta especie de sensación, ¿no? En nosotros de preguntarnos qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó o qué es cómo va a terminar, ¿sí? Es lo que genera. Bueno, si nos enmarcamos en lo que son los elementos narrativos, las características de este género o en general de lo fantástico, ¿sí? Tienen diferentes características según sus elementos narrativos, ¿sí? ¿Qué puede ser? ¿Cómo se representa el mundo? El marco es verosímil. ¿Qué quiere decir? Que parece verdadero. Verosímil es que parece verdadero. En una de las actividades yo les pregunto esto y les hago investigar sobre el concepto de esta palabra, ¿sí?
Dice, dentro de la estética del realismo, cuando hablamos de estética del realismo tenemos que recordar lo que fuimos viendo con la profe Silvina, que es un texto realista, que nos transporta a lo cotidiano, nos expresa la realidad lo más fielmente posible, de manera objetiva, ¿sí? Es decir, que esos espacios son reconocidos, los podemos ver, pueden ser ficcionales o existir en la realidad también, pero son mayormente cotidianos, pueden ser una aldea, puede ser una ciudad, lo que se le ocurra al autor, ¿sí? En cambio, en el espacio, ¿sí? Los espacios pueden ser variados, como les dije, pueden ser ciudades, pueblos, aldeas, bosques lejanos, ¿no? Muchos relatos fantásticos transcurren dentro de casas y mansiones, ¿sí? Si van a ver, o transcurren en el campo, una de nuestras, los cuentos de los que yo les mando a leer, uno transcurre en el campo y otro transcurre en la ciudad. Y son cuentos bastante fantásticos, esto de que empezás a expresar y a pensar ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Dice también, en el tiempo. En el tiempo puede suceder en cualquier momento, puede ser pasado, presente o futuro, y no hay restricciones, dice, siempre y cuando sea verosímil. Es decir, que mantengan esto que aparente ser real, ¿sí? Puede ocurrir en el tiempo pasado. Es más, a veces se cambian esos ciclos, ¿sí? Pueden estar narrando en presente y de repente ir al pasado, empezar a recordar lo del pasado o pasar a lo pasado. No tiene una secuencia tan lineal los géneros fantásticos, ¿sí? En cuanto a los personajes, son gente común y corriente a la que le suceden cosas extrañas, ¿sí? El lector identifica a estos, ¿sí? Y cuestiona a estos personajes, ¿sí? Es decir, tienen estas características cotidianas, un hombre cotidiano que va a trabajar y que de repente sufre una transformación o de repente le sucede algo que no lo puede explicar, ¿sí? Algo en su vida o algo en el momento del trabajo. O sea, esta realidad en los personajes está muy profunda, ¿no? En el cuento fantástico es lo que le sucede al personaje. Bien. En cuanto a las secuencias textuales, dice que predominan las narrativas, los fragmentos descriptivos y se utilizan para aportar verosimilitud y al mismo tiempo para detallar el suceso extraordinario. Es decir, que cada secuencia, ¿no? Cada secuencia o cada hecho que va sucediendo en el transcurso de la historia se va explicando de manera súper descriptiva, súper clara, ¿sí? Que si bien en un momento nosotros vamos a tener como una especie de confusión, que es lo que quiere generar el género fantástico, estas descripciones nos llevan a imaginar qué es lo que puede ocurrir, cómo explicar ese suceso, ¿sí? Estas son las características generales.